En el Evangelio de este domingo 32 del tiempo ordinario nos puede llamar la atención cómo Jesús conoce perfectamente a la sociedad de su tiempo. En el día de hoy vemos que conoce perfectamente a los saduceos y sus creencias, como también conocía las creencias de los fariseos, que eran muy distintas. Jesús, vemos perfectamente en el Evangelio, que no vive en las nubes. Él pisa tierra. Él conoce la realidad de su tiempo, pero conoce la realidad de su tiempo desde las cosas más sencillas hasta las creencias en la fe. Él lo conoce todo. Por ejemplo, en las parábolas, ahí se ve perfectamente cómo conocía las cosas cotidianas de la casa, del hogar, cuando pone esos ejemplos de los remiendos. O conoce la vida de los pescadores, cuando Jesús pone el ejemplo de la red barredera. O conoce perfectamente la vida de los agricultores cuando habla del grano de trigo, o habla también de los viñadores cuando reconoce el tema de las tinajas de vino o los pellejos de vino. O sea, Jesús no vive en las nubes. Él conoce perfectamente la sociedad de su tiempo, cosa muy importante para poder tratar a la sociedad de su tiempo, para ofrecerle lo mejor y además corregirle en aquellas cosas que ellos estaban equivocados. Por ejemplo, en el día de hoy, en el Evangelio que hemos escuchado, los saduceos no creían en toda la Biblia. Los saduceos no creían en todo el Antiguo Testamento. En cambio, los fariseos sí creían en todo el Antiguo Testamento. Los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento como palabra de Dios, como verdad inspirada por Dios, verdad revelada por Dios. En cambio, los saduceos solamente creían en los 5 primeros libros del Pentateuco. ¿Le daban importancia a los profetas? Sí, le daban importancia, pero para los saduceos no era palabra inspirada por Dios, no era palabra revelada por Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta por lo que aparece hoy en el Evangelio. Jesús, primero, los saduceos le presentan a Jesús el caso ese que ellos con ese caso argumentaban que no existía la resurrección, el caso de esa mujer que ha estado casada con 7 hermanos. Al final de la resurrección, ¿de quién será mujer de los 7? Es un caso un tanto cómico. Pero Jesús, para rebatirles ese argumento, no acude a otras partes del Antiguo Testamento, acude al Pentateuco. Acude concretamente al caso, al texto donde aparece la zarza ardiendo y aparece ahí Moisés hablando con Dios. Y Dios le dice a Moisés: no soy un Dios de muertos, soy un Dios de vivos, porque para Dios todos están vivos. Ese diríamos es, que yo sepa, el único caso en todo el Pentateuco donde aparece el tema de la resurrección. No aparece totalmente claro, pero aparece. Y Jesús se vale de ese texto para argumentarle a los saduceos que existe la resurrección. Jesús les habla desde la palabra inspirada, esa misma palabra que ellos creían, y deja en evidencia ese caso tan cómico que le presentaron de la mujer casada con 7 hermanos. ¿Por qué Jesús no les presenta otros casos que hay en el Antiguo Testamento? Aunque no hay muchos, pero hay textos en el Antiguo Testamento donde se habla expresamente y claramente de la resurrección de los muertos, como es la primera lectura del libro de los Macabeos que escuchamos en este domingo. Ahí se ve claramente cómo los 7 hermanos, los 7 hijos de aquella mujer tan valiente, de aquella mujer coraje, la podríamos llamar así, cómo esos 7 hijos no les importa morir porque creen en la resurrección y no les importa morir. También hay otro texto en el libro de los Macabeos que también han muerto en la batalla y hacen una colecta para ofrecer sacrificios por los caídos en la batalla en el templo de Jerusalén. No se hacen sacrificios por esas personas si no creyesen en la resurrección. Lo mismo que nosotros ofrecemos misa por nuestros difuntos. ¿Por qué? Porque creemos en la resurrección. Pues también los judíos creían en la resurrección,
pero no así los saduceos. Por eso Jesús les argumenta desde lo mismo que ellos creen. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos están vivos. Y hablando de verdad inspirada, tenemos que reconocer que si en el Antiguo Testamento la resurrección no es una verdad muy afirmada, se afirma en muy pocas ocasiones, en el Nuevo Testamento es la verdad más afirmada de nuestra fe. En multitud de ocasiones se nos habla de la resurrección. Incluso el mismo Jesús, en muchas ocasiones, también nos habla de la resurrección. Y es lógico y normal. ¿Por qué aparece en tantas ocasiones el tema de la resurrección en el Nuevo Testamento? Porque es el fundamento de nuestra fe. Porque es lo más importante de nuestra fe. Si a nuestra fe le quitamos la resurrección, toda nuestra fe se viene abajo. Se viene abajo como un castillo de naipes. Nada de nuestra vida cristiana tendría sentido sin la resurrección. Todo se vendría abajo. Y la fe en la resurrección es algo que la Iglesia ha creído desde siempre, desde los primeros tiempos. Y esto se ve incluso hasta en el lenguaje. Los griegos y los romanos llamaban a los lugares de enterramiento necrópolis. ¿Por qué? Porque necro significa muerto, polis, muchos. O sea que las necrópolis eran la ciudad de los muertos. En cambio, los cristianos no. Los cristianos nunca llamaron a los lugares de enterramiento necrópolis. ¿Cómo lo llaman los cristianos? Como lo llamamos actualmente. Lo llaman cementerio. Y el cementerio significa dormitorio. ¿Y un dormitorio qué es? Es un lugar donde se va a descansar para después volver a la vida. Pero en los primeros siglos de la Iglesia hay que reconocer que también había gente que no creía en la resurrección, como pasa también hoy en nuestros días. Sí, para un cristiano eso no tiene sentido, pero también en las primeras comunidades cristianas se daba el hecho de que algunos no creían en la resurrección. Lo tenemos en la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 15. Les dice San Pablo lo siguiente: me he enterado que algunos no creen en la resurrección. Y San Pablo les contesta: si los muertos no han resucitado, Cristo tampoco ha resucitado, y entonces nuestra fe no tiene sentido ninguno. Nuestra fe sin la resurrección no tiene sentido ninguno. Cuando le rezamos a la Virgen, ¿a quién le rezamos si no ha resucitado? Cuando rezamos a Jesús, ¿a quién le rezamos si Jesús no ha resucitado? Cuando le rezamos a los santos, ¿a quién le rezamos si no han resucitado? Nuestra fe no tiene sentido ninguno si quitamos la resurrección. Todo lo que hacemos en la vida, el fin último, siempre es la resurrección, siempre es el encuentro con Jesús. Y en la primera lectura de hoy se nos presenta el caso impresionante de los 7 hermanos que no les importa entregar su vida antes que renegar de su fe. ¿Por qué? Porque creen en la resurrección. Son 7 hermanos que creen en la resurrección. Es un caso real, en contraposición a los 7 hermanos casados con la misma mujer, el caso que presentaban los saduceos, que era un caso ficticio. Esto también nos dice bastante. En los macabeos es un caso real. En el caso de los saduceos es un caso ficticio. Y el tercero de los hermanos da todavía un paso más. Cree en la resurrección, pero además cree en la resurrección del cuerpo. Se ve perfectamente en las palabras que él dice: del cielo las recibí y por sus leyes las desprecio. Confío recobrarlas del mismo Dios. Se está refiriendo a sus propias manos, que querían cortárselas, y él esperaba recobrarlas del mismo Dios en la otra vida. O sea, ahí se nos está hablando ya en el Antiguo Testamento de que también creían en la resurrección del cuerpo, y es algo totalmente lógico y normal. ¿Por qué? Nosotros no somos ángeles, los ángeles son espíritus. En cambio nosotros somos alma y cuerpo, somos una unidad. Y si nuestro cuerpo no resucitase, le faltaría algo, nos faltaría algo. Así que nosotros resucitaremos en cuerpo y alma.
Al principio resucita el alma y al final de los tiempos resucitará el cuerpo y recuperaremos ese cuerpo. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sabemos. Pero Dios es todopoderoso y Él sabrá cómo hacerlo. Pues pidámosle al Señor en este domingo que acreciente nuestra fe en la resurrección, la verdad más importante de nuestra fe. Que así sea.